Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Código Facilito? Sean bienvenidos a un tutorial más del curso de Python. En esta ocasión vamos a estar viendo ya la programación orientada a objetos desde Python y vamos a ver primero que nada lo que es una clase y un objeto. Así es de que entonces comencemos. Bien, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación en el que usamos objetos y sus interacciones para el desarrollo. Pero, ¿qué es un objeto? Bueno, en la vida cotidiana nosotros, en cualquier lugar a donde veamos, podemos observar algo que de manera muy generalizada llamamos objeto. Por ejemplo, un carro, una botella, una persona, en fin, etcétera. Y este tiene ciertas características y quizás hasta pueda llegar a realizar alguna acción. Bueno, esas características en programación orientada a objetos las llamamos atributos del objeto y a las acciones que puede realizar nuestro objeto las conocemos como métodos. Entonces nosotros en programación podríamos crear, por ejemplo, un objeto llamado humano y sus atributos serían, por ejemplo, el color de los ojos, el color de la piel, la nacionalidad, la estatura, la edad, etcétera. Y las acciones o métodos que puede llegar a realizar es el caminar, correr, levantarse, dormir, etcétera. Ahora bien, ¿qué es una clase? Bueno, una clase no es más que una plantilla o un molde del cual proviene nuestro objeto. En ella establecemos los atributos y métodos que tendrá un objeto. Una vez entendida esta parte teórica, veamos cómo crear una clase y un objeto a partir de ella. Vamos a poner aquí la palabra reservada class seguida de un espacio y el nombre comenzando por mayúscula de mi clase. ¿Por qué por mayúscula? Bueno, más que nada es por convención, no es obligatorio, pero generalmente así te vas a encontrar con todos los nombres de clase, así es de que te recomiendo utilizar mayúsculas. Si no quieres hacerlo, pues no es nada obligatorio. Voy a poner aquí entonces mi clase humano, dos puntos, y vemos que automáticamente me está poniendo nuevamente una indentación, como en todo lo que hemos visto de las estructuras. Y entonces todo lo que esté indentado a partir de aquí será parte de mi clase humano. Voy a definir mi primer método que va a ser def, dos guiones bajos, init, nuevamente dos guiones bajos, y entre paréntesis self, dos puntos, y bueno, nuevamente la indentación. Podrás darte cuenta que es la misma estructura que nosotros ponemos en una función. Y bueno, efectivamente esto es una función, pero cuando está dentro de mi clase ya la llamamos métodos, que en este caso cada que creo un nuevo objeto, bueno, ya va a ser método de mi objeto. ¿Y por qué aquí puse un método que se llame init, seguido de dos guiones bajos tanto al principio como al final? Bueno, porque este método init, Python lo reconoce y automáticamente que se crea un nuevo objeto se va a ejecutar este método. Entonces, este siempre deberá ir en una clase, ya que será lo que se ejecute inmediatamente, como te comentaba, cuando nosotros creamos un nuevo objeto o cuando instanciamos algo a partir de esta clase. También podrás darte cuenta que aquí tenemos automáticamente un parámetro que se llama self. Esta no es una palabra reservada del lenguaje, pero por convención siempre se le pone self. ¿Y qué es lo que hace este self? Bueno, en la variable self se va a guardar la referencia a mi objeto que esté creando. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle qué es este argumento self. Y bueno, aquí como va a ser lo que se ejecuta inmediatamente, voy a poner un print soy un nuevo objeto. Y bueno, ya después de la indentación voy a borrarla. Y aquí voy a poner una variable que sea Pedro es igual a humano y los dos paréntesis. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, estoy creando una nueva instancia de mi clase humano, o bien estoy creando un objeto el cual tiene como plantilla, como te comentaba hace un momento, a la clase humano y se está guardando dentro de mi variable Pedro. Si esto yo lo ejecuto aquí, Python po.py, vemos que me está imprimiendo el soy un nuevo objeto, porque bueno, se ejecuta de manera automática. Si yo agrego aquí a Raúl, que sea igual a humano nuevamente, y los paréntesis, van a hacer exactamente lo mismo. Pero pasamos a algo un poquito más interesante. Aquí voy a definir un nuevo método, que sea caminar, por ejemplo, def, o hablar mejor, hablar, y voy a recibir self. ¿Por qué self? Bueno, porque aquí cuando yo ejecute este método, por ejemplo, de Pedro, que está guardando una instancia de la clase humano, Python automáticamente va a enviar la referencia a Pedro y entonces va a poder acceder a todos los métodos y a todos los atributos que yo tenga dentro de ese método, perdón, dentro de ese objeto. Después, para este método yo voy a poner otro argumento, el cual por ejemplo sea mensaje, que es el que yo quiero que dé al momento de que llame este método, dos puntos, y voy a ponerle un print, y aquí únicamente voy a poner mensaje para que se imprima eso. ¿Cómo accedo yo a ese método? Bueno, aquí ya tenemos nuestras dos instancias, tanto Pedro como Raúl, que son de igual forma nuestros objetos. Y aquí entonces voy a ponerle pedro.hablar hola. Y posteriormente pedro.hablar, perdón, en este caso sería raúl.hablar. Y entre
paréntesis y las comillas simples, voy a ponerle hola Pedro. Aquí lo voy a ejecutar y vemos que me está creando o me está imprimiendo el soy un nuevo objeto dos veces porque estoy instanciando dos veces la clase humano y después me dice el hola y después el hola Pedro. Si se dan cuenta aquí yo no estoy mandando ninguna referencia, es decir, no estoy mandando este self o este argumento self porque Python automáticamente lo hace. Lo único que importa aquí son los argumentos que yo ponga después de self, y a partir de ahí todos los argumentos son obligatorios a menos de que lo pongamos en un valor por default como lo hicimos con funciones. Ahora bien, ¿cómo yo creo un nuevo atributo de mi objeto? Ya vimos cómo crear un método, pero un atributo, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí nos estamos dando cuenta que recibimos la referencia, que en este caso sería, por ejemplo, para Pedro. Y aquí entonces yo puedo poner un self punto, el nombre del atributo que yo quiero. En este caso podría ser la edad, que sea igual a 25. Y así como lo hice con mis métodos, posteriormente yo podría aquí acceder a ese atributo de mi objeto Pedro.edad. Pero vamos a poner un print. Y un soy Pedro y tengo Pedro edad. Me faltó la coma va afuera. Vamos a ponerlo así. Y aquí vamos a ponerle print. Soy Raúl y tengo coma Raúl.edad. Aquí lo voy a ejecutar. Y vemos que me está diciendo, bueno, lo que ya sabemos de soy un nuevo objeto, etcétera. Y me dice soy Pedro y tengo 25, soy Raúl y tengo 25. Pero bueno, aquí porque estamos agregando el atributo de forma general, es decir, cualquier objeto que nosotros instanciemos, es decir, cualquier instancia que nosotros hagamos de la clase humano o cualquier objeto que creemos a partir de esta plantilla humano, va a tener una edad de 25. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar esta edad por una edad totalmente personalizada para Pedro y Raúl? Bueno, aquí entonces agregaría un nuevo argumento que sería la edad. Y al momento de instanciarlo, aquí yo pondría la edad que quiero que tenga Pedro, no sé, que tenga 26 años y Raúl tenga unos 21 años. Aquí voy a quitar este print. Y entonces aquí en lugar de self.edad igual a 25 voy a ponerle self.edad igual a edad. Esta variable edad es muy distinto a poner self.edad, ya que cuando estoy poniendo esto que tengo aquí del lado izquierdo, lo que estoy haciendo es creando mi nuevo atributo y le estoy agregando a la variable edad que yo estoy recibiendo como argumento de mi método. Por ende, como ya vimos en funciones, esta variable edad no va a ser válida para ninguno de los demás métodos, aunque yo le esté mandando a un método que pertenezca a la misma clase. Veamos cómo funciona esto. Pero primero lo guardo. Ahora sí. Y vemos que nos imprime edades distintas porque son objetos distintos. Entonces cada uno de ellos tiene sus atributos, tiene sus propiedades, a pesar de que sean herederos o que se creen a partir de la misma clase, van a tener sus cosas propias. Hasta aquí hemos llegado con este video tutorial. Es bastante sencillo crear una clase, sus atributos y sus métodos y bueno, accesar a ellos. Por último, únicamente déjame decirte que para acceder de igual forma dentro de este método a mis atributos de mi objeto en general, voy a utilizar self.edad o self. El nombre del atributo y bueno, aquí vamos a poner un printf para ver cómo funciona. Aquí lo voy a ejecutar. Y bueno, vemos que efectivamente nos está imprimiendo la edad cada que ejecutamos el método hablar. Ahora sí, nos vemos hasta el siguiente video tutorial para ver ya lo que es herencia. Chao.